Libros por el camino. Presenta. Historia de las drogas. El liberalismo y sus repercusiones, el interregno liberal. Podemos inferir con seguridad que tenemos la posibilidad de contar con un futuro de duración impredecible, y dado que la selección natural opera exclusivamente en beneficio de cada ser individual, cualquier habilidad física o mental tiende a desarrollarse y perfeccionarse. Charles Darwin, El origen de las especies. Sinopsis. El texto recopilado en este libro analiza detalladamente el uso de drogas a lo largo de la historia, centrándose en los principales alucinógenos empleados por la humanidad. Esta obra, que se presenta en un solo volumen, resulta una herramienta valiosa para quienes deseen expandir su comprensión acerca de este tema integral. Durante el siglo XIX, se produjo un notable interés en los fármacos psicoactivos, y esto no solo fue impulsado por químicos, farmacéuticos y médicos, sino también por literatos, filósofos y artistas. Este interés fue fomentado por un cambio político en el que se estableció una lucha entre la razón y la costumbre. Los gobiernos ideales se definían como mínimos y se centraban en proteger a las personas de otros en lugar de sí mismas, lo que desmanteló la combinación de autoridad y credo que había mantenido unido al mundo occidental. La Constitución de Estados Unidos, por ejemplo, eliminó la censura y permitió la práctica de la hechicería, la herejía y otros crímenes que antes se consideraban ofensas a la autoridad. Este laicismo renovado llevó a la creencia de que cualquier fármaco con efecto sobre el ánimo podía proporcionar información valiosa sobre el sistema nervioso, lo que llevó a un interés creciente en la fisiología del espíritu. Se comenzó a entender que el estado de vigilia rutinaria era solo una forma de conciencia y que había muchas otras que debían ser exploradas. Para algunos filósofos, cualquier descripción de lo real que no tenga en cuenta estas otras formas de conciencia es parcial. Como resultado, el uso de psicofármacos fue más allá del tratamiento de trastornos específicos y se convirtió en una herramienta para afinar el cuerpo a diferentes tonos de conciencia. Junto con la esperanza de drogas más eficaces, se buscaba poder controlar el ánimo en general a través del propio sistema nervioso, como si fuera un teclado para un pianista. Este proyecto ambicioso, con sus connotaciones prometeicas, impulsó el desarrollo de la neurofarmacología. Al mismo tiempo, la química orgánica avanzó rápidamente debido a intereses comerciales y a la necesidad de nuevos colorantes, disolventes, fijadores, reactivos y otros derivados. Esta industria se desarrolló con rapidez, consolidando una poderosa presencia en el mercado y llevando a la creencia en la existencia de una droga perfecta que curaría cualquier enfermedad. Aunque estos avances científicos fueron impresionantes, también trajeron consigo un alto precio. La población comenzó a experimentar un nivel sin precedentes de inestabilidad emocional debido al progreso mismo y a la intensificación del uso de fármacos psicoactivos. Ya en este año de 1845, la sucesión de tremendas revoluciones en los reinos de la tierra y el continuo incremento de enormes fuerzas físicas turban la mirada del más sereno de los observadores, y es del todo evidente que a menos que se consiga hacer más lento el colosal ritmo al que avanzamos, lo natural es que este tumulto tan caótico, librado a sí mismo, tienda de por sí al mal, en algunos espíritus a la locura y en otros a una reactivación del letargo carnal. Quien escribe estas líneas es un gran filólogo y un gran opiófago inglés. Pero su contenido puede compararse con lo que afirma un médico de Massachusetts apenas un lustro más tarde. En este país, donde ningún hijo está obligado necesariamente a seguir el trabajo y la ocupación del padre, sino que todas las oportunidades de trabajo, de ganancia y de éxito están abiertas quien quiera comprometerse con decisión, y donde todos son invitados a entrar en liza, es inevitable que la ambición lleve a algunos a aspirar a cosas que están lejos de su alcance y a luchar por otras que superan sus fuerzas. Como resultado final, sus capacidades psíquicas se ven sometidas a una tensión excesiva, su actividad laboral se torna agitación y sus mentes se doblan bajo la opresión de este peso desproporcionado. Las drogas crecían al ritmo de la fragilidad industrial, problemas internos y externos se multiplicaban, inflación, hacinamiento, incertidumbres sociales. Las drogas se volvieron necesarias en la tormenta de lo humano,
y surgieron panaceas terapéuticas con sustancias psicoactivas en boticas. La publicidad invadía los paisajes. Y los progresos farmacológicos. El hombre ha utilizado fármacos en forma de plantas desde la antigüedad, pero con el descubrimiento de los principios activos de las drogas, se ha logrado una mayor accesibilidad y seguridad en su uso. La química orgánica ha sido crucial para separar los principios activos de las plantas y entender que estos compuestos alcalinos son los responsables de los efectos fisiológicos de las drogas. Este descubrimiento ha revolucionado la toxicología clásica y ha llevado a la comprensión de que los efectos de las drogas no son causados por las plantas en sí, sino por sus principios activos. Además, el descubrimiento de los principios activos ha llevado a la posibilidad de modular las emociones y la conciencia mediante la administración de psicofármacos cada vez más sutiles. La perspectiva novecentista queda bien expresada en el prólogo al célebre Fantastica de L. Lewin, 1850 a 1929, una obra que debe a von Vibra más de lo que reconoce. Con la única excepción de los alimentos, no hay sobre la tierra sustancias que hayan estado tan íntimamente asociadas a la vida de los pueblos, en todos los países y todos los tiempos. Estas extrañas sustancias operan milagros sobre todo el planeta, y los hombres las utilizan en las profundidades de las selvas primitivas lo mismo que en el esplendor de la civilización. Su potencia maravillosa se extiende a todas las circunstancias de la vida, permitiendo al observador de la naturaleza humana penetrar en todas las clases sociales y en todas las vicisitudes de la vida de los hombres. Gracias a las energías potenciales que contienen, estas sustancias han conquistado la Tierra y, saltando las cordilleras y los mares, establecido la unión entre distintas razas. Han formado un puente entre los hombres de hemisferios opuestos, entre los civilizados y los no civilizados, han abierto canales de comunicación que luego fueron útiles para otros propósitos. Han producido en los pueblos antiguos características conservadas hasta nuestros días, demostrando un prodigioso grado de interacción entre gentes distintas, de una forma tan cierta y exacta como la que puede observar un químico entre dos compuestos por medio de sus reacciones. 1. Las quintaesencias del opio. A principios de siglo, el descubrimiento del alcaloide más activo del opio se le atribuyó a un mozo de botica de Hannover, quien lo purificó y lo llamó morfina en honor al dios griego Morfeo. La morfina fue considerada el medicamento más notable descubierto por el hombre, ya que tenía efectos más seguros y una virtud analgésica superior al opio. Hacia mediados de siglo, la aguja hipodérmica y la jeringuilla graduada hicieron posible el uso de la morfina por vía intravenosa, lo que la convirtió en la nueva credencial del terapeuta hipocrático. La inyección de morfina se presentó como la panacea mágica y todo lo no letal se empezó a suministrar como inyectable. La dependencia de la morfina se convirtió en un problema, ya que se recomendaba su uso para curar el alcoholismo y la opiomanía. El mal militar. Sin embargo, la definitiva popularidad del fármaco tiene su origen en conflictos armados. La Guerra Civil Americana, 1861 a 1865, fue el primer experimento de empleo masivo para el fármaco, que convirtió en silenciosos recintos a hospitales de campaña antes poblados por aullidos y llantos. Usada intravenosamente, en ocasiones varias veces al día durante meses, no tardaron en aparecer casos que acabada la guerra recibieron el significativo nombre de Army Disease y dependencia artificial. La segunda gran prueba fue la Guerra Franco-Prusiana de 1870, donde la prodigalidad de médicos y autoridades militares se calcula con un simple dato. La producción alemana de morfina era de unas 2 toneladas en 1869, mientras se acumulaban stocks para el conflicto, y pasó a ser de 5 toneladas en 1872, cuando ninguna catástrofe pareja amenazaba a las gentes. Al menos 3 de esas 5 toneladas correspondían a personas con Army Disease, cosa comprensible considerando que la oficialidad, especialmente la alemana, empleaba expresamente la sustancia no solo para el dolor localizado sino para resistir incomodidades y darse coraje, en una línea curiosamente parecida al uso del opio por parte de los jenízaros y demás tropas turcas.
Dadas estas circunstancias, un número difícil de precisar pero elevado de heridos y enfermos de guerra recibió junto a la sedación de sus males un grado de acostumbramiento que, al cortarse el suministro, produjo síndromes abstinenciales de magnitud proporcionada a la dosificación prescrita. Puede parecer notable que este hecho no fuese objeto de comunicación científica alguna por parte de los médicos militares, y que el primer informe sobre un caso de necesidad artificial provenga de un doctor civil. Poco después, L. Levinstein relata un caso análogo en la persona de un enfermero, y hace falta esperar casi un cuarto de siglo desde el comienzo del uso en inyección para que aparezca una monografía, donde se emplea ya el término morfinismo para describir 110 casos. El silencio de los médicos y mandos militares resulta tanto más extraño cuanto que los síntomas de abstinencia se presentan pronto, pocas horas después de la privación, y no podían pasarles desapercibidos. Cabe suponer que temieron parecer irresponsables, anteponiendo razones de comodidad o eficacia a consecuencias individualmente desastrosas a más largo plazo. Sin embargo, interpretar ese silencio como un escrúpulo a reconocer la falta de escrúpulos proyecta sobre el siglo XIX categorías actuales y corre el riesgo de malentender la actitud de aquella época. El Journal der Allgemeine Medizin, la misma revista donde había aparecido la primera comunicación sobre el morfinismo, publicó en la sección dedicada a cartas de los lectores una ilustrativa réplica de otro médico prusiano. El morfinismo, suponiendo que esta denominación logre adquirir carta de naturaleza, es una anormalidad que, como el vicio del alcohol, expresa una debilidad de carácter en quien lo sufre. Esos casos extremos no bastan para llegar a conclusiones tales como que sean causados por una sustancia química. No cabe duda de que el alcohol puede tener efectos dañinos en manos de un irresponsable. Sin embargo, no por eso se le ocurriría a nadie llamar veneno peligroso a algo de uso tan extendido, que se considera como una bendición productora de placer. Sin ningún reparo, lo mismo puede decirse de la morfina. Una medicina secularizada no podía admitir la esclavitud moral como propiedad de un cuerpo químico u otro. Si fuese posible reducir al mínimo las aflicciones de una larga enfermedad o una amputación con grandes dosis de ginebra, ¿vacilaría un terapeuta en servirse de esa droga para evitar un hábito de embriaguez etílica? ¿Prescindiría del éter como anestésico por las mismas razones? Desde luego, tratar males leves con grandes dosis diarias de morfina durante meses equivalía a cazar moscas con rifles de elefante, pero lo propio del médico liberal, como del pagano, era defender la neutralidad de cualquier fármaco en términos éticos, o bien el sujeto resultaba por constitución propenso a un hábito, y puestos a elegir entre alcohol, opio o morfina, esto último se tenía por preferible, o bien no, en cuyo caso soportaría los síntomas de abstinencia simplemente como pago orgánico de la analgesia disfrutada, y tramo final de su cura. B. La sociología del morfinismo. Dumas hijo había dicho que la morfina era el ajenjo de las damas, y de los 110 adictos descritos por Leva Ladenstein, el 25% eran mujeres, de entre ellas, 8 eran consortes de médicos, 2 monjas enfermeras, una esposa de farmacéutico y una comadrona. Cuando otro médico, algo más tarde, pasó revista a 120 nuevos casos, obtuvo resultados parejos, un 40% eran médicos, y el 10% mujeres de médicos o boticarios. Dentro del 50% restante había personajes como Margarita Gautier, gente de buena sociedad con problemas o entregada a la moda, actrices, actores, prostitutas vulgares y personal sanitario auxiliar. Los sectores económicamente más desfavorecidos eran básicamente ajenos al fármaco. Había algunos casos de eclesiásticos y marinos, y muy escasos de artesanos y operarios. También sabemos que a finales de siglo el 46% de los morfinómanos habían empezado a tomar la sustancia por consejo de su terapeuta, del 54% restante, el 30% eran personal sanitario o familiares suyos. Es curioso que solo un 14% se hubiera decidido a comprar la sustancia por iniciativa propia. También es curioso que una alta proporción de este grupo seguirá consumiéndolo hasta el fin de sus días, hacia los años 20 del siglo actual. Algunas encuestas indican que más de un 80% había sobrevivido 3 o 4 décadas sin hacerse notar por descuido doméstico o incapacidad laboral.
Los propensos al exceso, y a crear un sentimiento de escándalo, pertenecían al mundo del teatro y la farándula, y a ambientes de alta sociedad, donde se regalaban estuches firmados por orfebres famosos con todo lo necesario para administrarse el fármaco por vena. En Francia será donde aparezcan los mayores niveles de consumo suntuario, dentro de un gusto por lo decadente que veía el peligro de sobredosis y hábito, pero lo consideraba divertido por eso mismo. En muchos salones las damas hacían cola para ser inyectadas, componiendo un cuadro que guarda analogías con el culto ceremonial a la aguja de nuestro tiempo, aunque actualmente acontezca entre desheredados, en el polo opuesto del espectro social. No obstante, la mayor parte de los usuarios pertenecía a la clase media, no festejaba con nadie la administración y mantenía una discreta reserva sobre su costumbre, allí donde buenamente resultaba posible. Aunque el morfinómano se expone a un síndrome abstinencial cuando interrumpe la administración de la sustancia, mientras siga empleándola con orden y limpieza no solo puede desempeñar toda clase de funciones sino ocultar a los demás su hábito, cosa imposible con el alcohol. Por Scheveningen, su médico, sabemos que Bismarck se inyectaba morfina varias veces al día antes de la guerra franco-prusiana, y no se trata precisamente de un individuo que pase por soñoliento a la historia universal. Lo mismo se cuenta del emperador Maximiliano y de Wagner, siendo demostrablemente cierto del principal cirujano americano de su tiempo, W. S. Stead, fundador del Instituto Johns Hopkins de Baltimore. Otro de los fundadores, sí. W. Osler, comentó en 1917, cuando ya se habían puesto en marcha medidas restrictivas, tuvimos la suerte de entrar como profesores. Con nuestros hábitos jamás habríamos podido entrar como estudiantes. También sabemos de hombres que se suicidaron durante el síndrome abstinencial, y de algunos que tomaron dosis letales, como el marido de Sarah Bernhardt. Hasta finales de siglo, cuando se comercialicen opiáceos todavía más potentes, la morfina constituye el eutanásico preferido. C. Otros derivados del opio. La codeína fue descubierta en 1832 y usada pronto como fármaco capaz de inducir sedación, analgesia y cierta euforia. Tras algunos estudios clínicos penetró definitivamente en la materia médica como sedante leve, antiespasmódico, narcótico y, sobre todo, remedio para la tos. Su escasa proporción en el opio, no más del 0,5%, hizo que desde los comienzos se obtuviera por metilización de la morfina, con respecto a la cual aguarda la posición de hermano menor en muchos sentidos. Como los demás fármacos capaces de proporcionar alguna forma de apaciguamiento, otros derivados de la dormidera, narcóticos sintéticos, alcohol, barbitúricos, hipnóticos de tipo distinto. La codeína puede producir acostumbramiento orgánico y un síndrome abstinencial más o menos aparatoso, proporcional al nivel de dosis alcanzada. Sin embargo, la literatura médica no registra un solo caso de adicción antes de 1913, y nada parecido a un abuso masivo hasta el periodo de entreguerras, cuando comienzan a escasear los otros opiáceos. Quien quiera sustituir un uso regular de opio o morfina por altas dosis de codeína se asemeja a un borracho de coñac o ginebra que a falta de estos licores recurriese a vinos dulces para procurarse el efecto, sin lograr mucho más que duras resacas. A pesar de ello, estos casos fueron aumentando gracias al régimen de relativa tolerancia que caracteriza al fármaco en comparación con sus análogos más activos. Por otra parte, el uso moderado es regla incluso hoy, con una producción 100 veces superior a la de principios de siglo. Mucho más poderosa en todos los sentidos, aunque de la misma familia, resultó ser una sustancia obtenida mediante acetilización de morfina base, de acuerdo con un procedimiento sencillo para cualquier químico y no caro, pues aumenta la cantidad de morfina en términos absolutos. La diacetilmorfina fue ensayada en la Policlínica de Bayer para el tratamiento de la tos y la disnea en asmáticos y tuberculosos, con tan notable éxito que durante algún tiempo estas enfermedades se consideraron vencidas gracias al enérgico Heroish fármaco. En 1898 está a la venta en todas las boticas con el nombre de heroína, indicando su prospecto que es un preparado seguro, libre de propiedades formativas de hábito.
2 años después, justamente en 1900, el prestigioso Boston Medical and Surgical Journal declara por boca del Dr. J. R. Daly que el fármaco posee muchas ventajas sobre la morfina. No es hipnótico, no hay peligro de contraer hábito. Su descubridor, el farmacólogo H. Drace, observó que los morfinómanos tratados con heroína abandonaban enseguida su vicio, lo cual le llevó a hacer una observación muy citada desde entonces. La heroína es una sustancia libre de propiedades formadoras de hábito, de muy fácil uso y, sobre todo, la única capaz de curar en poco tiempo a los morfinómanos. Más exacto era el informe incorporado al prospecto. 1. Al revés que la morfina, esta nueva sustancia produce un aumento de la actividad. 2. Adormece todo sentimiento de temor. 3. Incluso dosis mínimas hacen desaparecer todo tipo de tos, hasta en los enfermos de tuberculosis. 4. Los morfinómanos tratados con esta sustancia perdieron de inmediato todo interés por la morfina. El periodo de ensayos experimentales en la Universidad de Berlín fue solo de 2 meses, plazo a todas luces insuficiente que puede explicar el despropósito de presentar el fármaco como algo libre de propiedades adictivas. Estudios ulteriores demostraron que un síndrome abstinencial leve puede surgir con solo 5 semanas de usar a diario 1/4 gramo. Sin embargo, lo que en última instancia explica el caso son factores más generales. Uno es el incondicional entusiasmo que la clase médica muestra hacia toda suerte de sustancias con acción sobre el ánimo. Otro es el lado económico, que apoyándose en formas típicas de la propaganda comercial presenta fármacos muy activos como simples panaceas. Lo mismo que en el caso de la morfina y la heroína, esto acontece con la cocaína y los barbitúricos. Es difícil negar que Bayer, Merck, Park-Davis y otros muchos laboratorios mintieron al público en un momento u otro. D. La sustancia antes del estigma. Al mismo tiempo, los 4 puntos mencionados en el prospecto de Bayer eran, y son, indiscutibles. Resulta delirante suponer que el lanzamiento de la droga encubría una conspiración germanófila para esclavizar al incauto usuario, como dirán algunos grupos norteamericanos en vísperas de la Primera Guerra Mundial. Sus extraordinarias virtudes analgésicas y tranquilizantes hicieron que quedase fuera de las primeras leyes sobre narcóticos, tanto americanas como internacionales, y todavía en 1924 un toxicólogo con el prestigio de L. Lewin afirmaba que sus efectos adictivos se establecen más lentamente que los de la morfina. Para ser exactos, solo en 1925, incorporada junto con el cáñamo a la lista previa de narcóticos, opio, morfina y cocaína, entra en un régimen de fiscalización internacional, y hasta finales de los años 30 siguió considerándose preferible a la morfina, por las mismas razones que un siglo antes se habían hecho preferir la morfina al opio. Durante un cuarto de siglo largo su venta es libre. Todos la consideran deslumbrante a nivel farmacológico, cenit entre los alivios a la tristeza. Quizá no anestesia el dolor mucho más que la morfina, pero esa anestesia abruma menos al usuario no habitual, y es más intensa al nivel del sufrimiento. Considerablemente más tóxica que su antecesora, era también de 5 a 8 veces más activa, lo cual permitía emplearla en dosis mucho menores para lograr el mismo efecto, con las consiguientes ventajas al nivel de acumulación en los tejidos. Tenía inconvenientes parecidos a los de la morfina, pero en contrapartida su acción poseía, como el opio, aspectos hasta cierto punto estimulantes y no solo antiálgicos. Precisamente estas diferencias eran lo que destacaba el prospecto del fármaco al decir que en contraste con la morfina, produce un aumento de la actividad y al añadir que adormece todo sentimiento de temor. A cambio de tales ventajas era desde luego una droga adictiva, y pocos años después de lanzarse aparecieron los primeros informes sobre casos de hábito. Tras reclamar de sus farmacólogos que probasen lo contrario, cosa imposible, Bayer aceptó la equivocación del más brillante entre ellos, H. Drace, cuyos procedimientos de etilización no solo habían descubierto la acetilmorfina, heroína, sino el ácido acetilsalicílico, aspirina, contribuyendo decisivamente a que su pequeña fábrica de colorantes en Elberfeld se convirtiese en un ramificado gigante mundial.
Eso no significaba que el fármaco fuera inútil o simplemente nocivo, sino que no curaba de raíz la morfinomanía. Al contrario, todo el propenso a contraer un hábito farmacológico, en la vertiente de la sedación, tendía a ser tentado por la heroína más aún que por la morfina o el opio. Significaba también que no podría ser recomendada hasta para la tos y el desasosiego de los niños, y que era preciso interrumpir la fabricación de un envase doble, con aspirina y heroína, promocionado con insistencia en la prensa de los 5 continentes como remedio inocuo para casi cualquier especie de trastornos. Para entonces la Bayer-Farbenberg, que había introducido extraordinarias cantidades de su producto, no solo en el mundo occidental, la ciudad de Nueva York, por ejemplo, consumió 10 toneladas en 1910, sino en el norte de África y en toda Asia. Esta inyección de capital solo puede parangonarse con la que recibirá medio siglo más tarde Hoffmann La Roche con la patente del Valium y otras benzodiazepinas, que por lo demás son en las últimas décadas el simétrico equivalente de la acetilmorfina entonces. 2. Los grandes narcóticos. Se hace referencia a una serie de sustancias que se utilizarán para la anestesia profunda, lo que revolucionará la cirugía. Debido a que los términos narcótico y estupefaciente se reservan para fármacos con una connotación moral negativa, estas drogas a menudo se clasifican como inebriantes o embriagadores, aunque su capacidad para inducir el sueño y la estupefacción supera con creces la de cualquier estupefaciente en el sentido legal. Es posible que se piense que solo son inductores del sueño, sin peligro de hábito o uso fuera del ámbito médico. Sin embargo, no es así, y resulta interesante observar la evolución de sus usos recreativos, ya que muestra lo que sucede cuando una ola de popularidad no se convierte en una epidemia legal. En general, su acción se describe como una fase transitoria de excitación seguida de una depresión de la excitabilidad que puede llevar hasta el coma. El usuario se acostumbra a estas sustancias buscando uno u otro estado. De hecho, el primero proporciona audacia y el segundo una coagulación del pensamiento que refuerza, si cabe, la pérdida inicial de sentido crítico, como ocurre con altas dosis de bebidas alcohólicas. A. El cloroformo. Obtenido inicialmente destilando alcohol con cloruro de cal, el triclorometano o cloroformo fue usado inicialmente por un cirujano escocés, y alcanzó predicamento al emplearse para mitigar los dolores de parto de la reina Victoria, cuando nació su 8º vástago. En principio, su naturaleza de fármaco realmente muy tóxico, con un margen de seguridad bastante inferior al de la heroína, por ejemplo, lo destinaba exclusivamente al quirófano. Sin embargo, ya a finales de siglo se publica un detallado examen de usuarios crónicos, que son en su mayoría médicos, farmacéuticos, personal de enfermería y dueños o dependientes de droguería. No hay sustancia a la que un cuerpo no pueda acostumbrarse, y más si proporciona una borrachera casi instantánea. Junto a casos de sobredosificación y colapso mortal, y a un desolador cuadro de síntomas, dolores de estómago y vómitos, pérdida del impulso sexual, irritabilidad, insomnio, debilidad física y mental y, finalmente, marasmo generalizado, junto a cálidos sentimientos de irresponsabilidad, lo cierto es que el cloroformo logró millares de adeptos en Europa y Estados Unidos. Como la sustancia posee virtudes adictivas bastante superiores al alcohol, esos sujetos se veían pronto en la tesitura de interrumpir bruscamente la administración, cayendo en un profundo delirium tremens, o proseguir hasta la completa depauperación, como aconteció con un teniente coronel alemán amigo de Lewin, que empezó a aspirarlo para superar su morfinismo. Otras veces el fármaco se bebía, llegando algunos sujetos a consumir una botella diaria. En todos estos casos la intoxicación se consideraba incurable, si bien no faltan excepciones a la regla, como un sujeto que tomó durante 15 años 20 o 30 gramos de cloroformo puro todos los días, con ocasionales brotes de delirio, y se retiró de la costumbre sin síndrome abstinencial alguno. Más curioso aún fue el caso de una respetable dama, viuda de un magistrado francés, que bebió e inhaló la droga diariamente durante 30 años, sin que su inteligencia o su memoria sufrieran aparente menoscabo, aunque tomase también éter y licores de alta graduación.
Se cuenta que a los 70 años tuvo una violenta crisis de delirium tremens, como consecuencia de la cual hubo de ser atada a la cama. Logró recobrarse, no obstante, y vivir bastantes años más recurriendo tan solo al licor de Hoffmann. B. El éter. Empleado como disolvente desde el siglo XVI, este fármaco empieza a difundirse como vehículo eufórico a raíz de una campaña antialcohólica promovida por el clero irlandés desde 1850. Encabezados por el padre Matthew, sacerdotes católicos y algunos pastores protestantes coincidieron, por una vez, en considerar que ese modo de esparcimiento era más inocente que el whisky. Cuando la experiencia sugirió una rectificación, la llamada heteromanía se había extendido a toda Inglaterra, desde donde pasó a Europa continental y Estados Unidos. A efectos del usuario, sus ventajas sobre el alcohol se basaban en requerir dosis mucho más pequeñas para obtener un efecto análogo, con el consiguiente ahorro económico, y pronto beber o inhalar la sustancia empezó a hacerse muy frecuente, motivando incluso controles a su dispensación por parte de boticarios y drogueros, aunque no fuesen medidas de tipo penal, sino administrativo. Los médicos eran quienes se sentían más alarmados, y saludaron la aparición de los opiáceos como hallazgos providenciales para la parte de la población que podía considerarse potencialmente heterómana por inclinaciones de carácter o posición económica. A juicio de uno de ellos, el número de víctimas no fue mucho más alto porque pronto apareció en el horizonte la morfina, que ofrece sobre el éter diversas ventajas y se disimula más fácilmente. El espectro social de su consumo a mediados del siglo XIX es curioso. Se extiende y arraiga con fuerza en Inglaterra e Irlanda, Lituania, Polonia, Escandinavia y Rusia, donde rivaliza con compuestos opiados, y a veces con vinos y cervezas reforzados añadiendo extractos de solanáceas, como vehículo de embriaguez para el pobre. Por otro lado lo consumen sectores de buena sociedad aficionados a la decadencia, donde luego triunfarán la morfina y la heroína. También aparece entre un público compuesto por damas no tan a la moda, aunque acomodadas, que lo emplean como remedio para los estados de depresión. En esos círculos logra singular aceptación el llamado licor de Hoffmann, un favorito de damas y caballeros abstemios, compuesto por 3 partes de alcohol y una de éter. Si en otras drogas el componente ceremonial y suntuario resulta decisivo, en esta lo que se persigue es más bien el efecto de una rápida y contundente desinhibición. Tanto pobres de necesidad como snobs y personas de moral intachable, pero ánimo depresivo, recurren a un fármaco que produce una especie de embriaguez alcohólica intensa, precedida por una fase de excitación maníaca cuando la dosis no es suficiente para inducir un sopor profundo. Con reacciones subjetivas y objetivas considerablemente distintas de persona a persona, como acontece con todas las drogas, la ola de interés por el éter empezó a remitir por sí sola, de modo gradual, dejando pequeños grupos de adeptos en París y un sector rural más numeroso en Noruega, donde hasta la tercera década del presente siglo fue costumbre consumir éter en ocasiones festivas, sumándose a ellos ambos sexos y todas las edades. De estos climas polares pasó al trópico, reapareciendo en el carnaval brasileño. Con el nombre de tira perfume se venden allí cada año millones de frascos de distintos tamaños, provistos de un adaptador para lanzar un fino chorro a distancia considerable. Por su cualidad extremadamente volátil, el éter produce una sensación de intenso frío al alcanzar la piel, siendo ese frescor y la hilaridad el pretexto de los fabricantes. En realidad, algunos no tardan en recurrir al sistema de acelerar la fiesta humedeciendo pañuelos o servilletas e inhalando los vapores, para entrar en estados de gran embriaguez. Junto al cloroformo y el éter, con efectos hasta cierto punto parejos, hay sustancias todavía más inhabituales en usos recreativos como el óxido nitroso de los dentistas y la benzina, que aparecen en informes médicos ya a mediados del siglo XIX y desde entonces experimentan cíclicos retornos a la atención pública. El principio de la benzina es análogo o idéntico al de las pinturas y pegamentos modernos, y los casos de intoxicación mencionados hace 80 años coinciden bastante con la incidencia, desde luego escasa, de consumidores actuales, pues hay por una parte una franja de adolescentes sin solvencia económica para procurarse drogas distintas, y por otra pintores, tintoreros y demás profesiones obligadas a estar en contacto con este tipo de productos.
Como antes se apuntaba, la evolución en los usos y abusos de estas drogas, recién lanzadas hacia 1860, posee el valor hermenéutico de mostrar lo que acontece con productos muy psicoactivos cuando no llegan a producir apologetas ni detractores globales. Son usados por bastantes, abusados por algunos y acaban desapareciendo del mundo de etiquetas donde solo hay panaceas y panpatógenos. El cloroformo y el éter son dos de las sustancias más estupefacientes que el hombre haya descubierto, con todo, ninguna ha sido considerada tal en ley alguna. Si las personas dejaron de emplearlas no fue porque careciesen de efectos eufóricos o alguien las condenase, sino porque se podían obtener sin grandes dificultades pero carecían simultáneamente de estigma y carisma. Algo similar puede decirse de la atropina y la escopolamina, que son alcaloides de algunas solanáceas y constituyen estupefacientes muy activos, aunque obtenerlos sea sencillo para cualquier químico. Se hallan hoy tan restringidos a usos médicos y policiales, drogas de la verdad, como el éter, el cloroformo o el gas de la risa a quirófanos y consultas de dentista. 3. Otros narcóticos. En el siglo XIX apareció el primer analgésico no opiáceo, el cloral, que se comercializó como un fármaco útil en diversas afecciones. Aunque resultó ser muy áspero y depauperador, ganó adeptos entre los insomnes, incluyendo a Nietzsche, quien lo usó en exceso. También se descubrió el paraldehído y el bromuro de potasio para tratar el insomnio y la ansiedad, pero todos resultaron ser adictivos. Hasta finales del siglo XIX no se encontró un fármaco que indujera sueño normal sin pagar los costes psicosomáticos de los anteriores. El alcohol y los opiáceos también se utilizaban para este propósito, pero con efectos insatisfactorios y aterradores. Se consideraron hitos en la medicina los derivados del ácido malónico. 1. Los primeros barbitúricos. En 1863, von Bayer sintetiza la molécula barbitúrica, que permite la introducción de nuevos radicales en su núcleo. Se clasifican en barbitúricos de asimilación rápida, media y lenta. En 1888, se descubre el barbital con propiedades hipnóticas, comercializado como Veronal. Pero pronto se descubre su adicción y peligrosidad, siendo las muertes por sobredosis accidental más frecuentes que con la morfina. El síndrome abstinencial es grave y mortal, y el plazo para contraer hábito es muy corto. A pesar de esto, los barbitúricos se utilizaron para una amplia gama de problemas, incluyendo el alcoholismo. Los fabricantes los promocionaban como medicinas modernas y eficaces, pero su peligrosidad no ha sido reconocida legalmente como narcóticos. Fin.